familia de... Entonces Mm, es simpático porque así nos vamos conociendo un poquito más. Y ahorita se está uniendo Carmen, que se une desde Argentina, de Buenos Aires. Qué bueno que pudo. Pero en realidad, y Tom se está uniendo desde Inglaterra. Por lo que veo, normalmente vemos si es que hay alguien que necesite traducción, ujú. ¿no? Pero en este caso veo que casi todos somos hispanoparlantes. Hola Carmencita, hola Tom, Hola, ¿cómo Hola, hola. Hola, están? Mami, la Carmencita. hola. Y cuando necesitan traducción, ¿cómo haces? Lo ¿Tú haces traduzco la yo, traducción? como muchos somos bilingües, podemos traducirlo. Nunca ha sido un tema, es más como que nos gusta mucho ese detalle, que no hay barreras Ujú. en el lenguaje, así que siempre hay voluntarios, o sea, yo definitivamente soy voluntaria para traducir todo, pero entre todos siempre hemos podido cubrir esas necesidades. Pero le voy a preguntar a Tom, Tom, estamos viendo el tema del lenguaje. ¿Te gustaría que hayan traducciones después de que haya la presentación o quieres tratar hablas en de... español, está bien. Sí, porque Si no Tom me está entiendo, está bien, pero Entiendo. voy a tratar. de practicarlo así. Sí, perfecto. Muy Muy bien. bien, Tom. Gracias. Entonces, como ya estamos sobre los 5 minutos pasadas las 4, ahora sí, después nuestros saluditos un poco rápidos. Perdón si los interrumpo, si quieren saludarse entre ustedes, ya saben que tienen disponible el chat. Y también les quería comentar que ahora que tenemos una cuenta pro, ya puedo compartir esto, o sea, podemos hacer videos y parece que podemos compartirlo también en Facebook, aunque no soy muy pro, pero bueno, vamos aprendiendo en el camino. Pero bueno, primero que nada, quería presentar a Ana María y a Carolina. Ana María Guaita Alfaro, aparte de ser amiga, es doctora en Planificación del Desarrollo de la Universidad College London, o University College London, y magíster en Medio Ambiente, Sociedad y Desarrollo de la Universidad de Cambridge, y bachiller en Ciencias, con especialidad en Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ahora tiene un webpage muy interesante que se llama Comercado, así que visítenlo, o si Ana María puedes pasarnos el enlace por el chat, sería buenísimo. Pero también yo después lo voy a pasar. Y Carolina Lizama es también otra amiga que vive ahora en Santiago, y ella es magíster en Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Santiago de Chile y licenciada en Ciencias de los Agrorecursos, y tiene experiencia en establecer protocolos cooperativos de trabajo entre agricultores, mercado mayorista Lo Bachelor y sociedad gremial de feriantes. Entonces, la dinámica de hoy será más que nada el compartir pensamientos alrededor del tema de nuestra seguridad alimentaria, pero siempre vamos a tener un pequeño marco en el cual les explico que hoy día estamos abordando la seguridad desde dos perspectivas, tanto inocuidad como abastecimiento. Así que tenemos esas dos como dos distintas escalas. Entonces, podríamos empezar con el tema de la inocuidad, así vamos de la escala un poco menor a la mayor que tiene que ver con el abastecimiento. Y dentro de eso hay como dos preguntas, ¿no? Entonces, en lo de la inocuidad, uno se podría plantear inocuidad y conciencia de cada uno de los actores en la cadena alimenticia. Estamos hablando desde el productor hasta el consumidor. Y bueno, o sea, luego está la otra pregunta, pero esto es a grandes rasgos, y dentro de ello invito, no sé cuál de ustedes quieren partir, siéntanse en toda confianza, que es un grupo bastante agradable de amigos de varias partes del mundo, pero no sé si Anita o Carolina quisiera empezar. Mm,
Tal vez Carolina, que por ese lado ya tiene más experiencia. Y de ahí yo tenía unas imágenes para hablar más desde el lado del abastecimiento, por ahí que ayuda a hacer la transición. Claro, perfecto el puente. Me parece súper. Gracias. Ok. Yo igual tengo unas diapositivas que quería compartir. ¿Estoy autorizada para compartir pantalla? ¿Sí? Déjame. Ahora deberías estar. ¿Puedes? Creo que sí. Perfecto. ¿Se ve? Sí, ahí Sí. se ve. Se ve. Yo la verdad que les voy a contar sobre el último estudio que se está haciendo en inocuidad alimentaria y en abastecimiento de uno de los mercados más grandes que hay en Santiago, en realidad el más grande de todo, que se comercia más o menos el 70% de la fruta y la verdura en Chile, que es el mercado Lo Valledor. Y cuáles son los trabajos que estamos haciendo en temas de abastecimiento y seguridad alimentaria en torno a la inocuidad. No sé si conocen la palabra inocuidad alimentaria, es que la inocuidad un alimento es inocuo cuando yo no me enfermo ni a corto ni a largo plazo, y tampoco las personas en la producción de ese alimento llegan a generar una enfermedad. Por ejemplo, salmonelosis o intoxicación por pesticidas, o desarrollar cánceres de colon o de estómago por químicos que lleven los alimentos. El estudio que nosotros hicimos era a nivel de pequeños agricultores y medianos agricultores, y también de feriantes. No sé si en Chile, en las ferias venden más o menos el 60% de los productos hortofrutícolas en Chile. Ese es el mercado que tienen, que es bastante grande, sobre todo en comunas que son más populosas, como Puente Alto, La Florida. Ya en comunas con más capacidad económica, es más el supermercado. Nosotros quisimos estudiar este canal de comercio. ¿Por qué? Porque es el que está más descuidado a nivel de inocuidad alimentaria y también a nivel de comercio en general. Aquí nosotros hicimos un estudio de mercado y vemos que el productor vende directamente su producto en el terminal mayorista, es solo el 5%. Existen en la cadena una cantidad de intermediarios enorme. De hecho, cuando un intermediario llega a Lo Valledor, pasa hasta por 5 manos, lo que significa que el precio suba y que el productor reciba alrededor más o menos del 20% del valor del producto. Tenemos intermediarios comerciantes que llevan en Lo Valledor muchos años, y también tenemos el intermediario cochencho, que es el que va a comprarle al agricultor al mismo predio y lo comercia en este mercado. Después tenemos que en el terminal mayorista hay compradores, que es el que desarrollamos nosotros, que es las ferias libres, que tienen el 70% mercado dentro del terminal, y más o menos a nivel país es el 60%. Tenemos el embarcador, que son los camiones que llegan a Lo Valledor, y que se le dice embarcador cuando es desde la octava hacia el sur o de la cuarta hacia el norte. Y también tenemos el comercio de Oreca, que es hotel, restaurante, casino, por eso se llama Oreca, y bodegas distribuidoras que muchas veces van a supermercados. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Tratamos de que la inocuidad fuera mejor en esta cadena, para lo que tuvimos harto apoyo de Achipia, del mismo mercado Lo Valledor, y de ASOF, que es la Asociación Gremial de Feriantes, que más o menos incorpora 80% de los feriantes en Chile. Entonces, ¿qué hicimos? Delimitamos las responsabilidades de los actores en la cadena en el tema de inocuidad alimentaria. Hicimos un checklist en Lo Valledor para ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Vimos el análisis comercial, incorporamos el análisis comercial también a la cadena,
estudiamos las legislaciones vigentes en el marco regulatorio de Chile en estos productos, y también entrevistamos a agricultores, a asociaciones gremiales, a feriantes, a personal del Ovalledor y al Ministerio de Salud. La idea es poner a todos de acuerdo y llegar con varias opiniones desde los agricultores y desde los feriantes a políticas públicas, y que no se tomen las decisiones a nivel solamente de gobierno, que muchas veces están totalmente fuera de lugar. Aquí vemos unas imágenes de lo que se hace en el mercado Lo Valledor. Mira, usan mucho las cajas de cartón, hasta 8 veces las usan, y son muy sucias. Ahí incluso le sacamos una foto a un agricultor que tenía un perrito en la caja, que después van a poner las lechugas, van a poner las espinacas. También vimos que los productos químicos no están guardados como corresponde, ahí vemos que las cajas están al lado de los productos, y puede haber contaminación cruzada con el cartón, y eso irse al alimento. Vimos que muchos productores dentro del mercado Lo Valledor tiran la basura a la calle. Vimos que los feriantes echan toda la camioneta sin tener precaución de que hayan contaminaciones cruzadas. Vimos mucho trabajador haitiano y ¿cómo se llama? La señalética de inocuidad alimentaria, supongamos que hay que lavarse las manos, cómo hay que lavarse las manos, qué hacer, qué no hacer, no está en creolé, y muchos de ellos no hablan español. Pero por otro lado vimos, supongamos aquí hay un comerciante de zanahorias que lo hace súper bien, su camión estaba limpio, él pone los sacos sobre pallet. O sea, hay ciertas personas, sobre todo los agricultores que venden directamente en el mercado, que sí siguen normas de inocuidad alimentaria, pero en general los comerciantes no son muy... no les le importa mucho el tema de inocuidad alimentaria, porque dicen que la verdad que no les influye en el precio. Estamos haciendo una definición de áreas de trabajo en conjunto entre los feriantes, que son los comerciantes, el mercado Lo Valledor y los productores que llegan a Lo Valledor, y hicimos programas de capacitación, hicimos programas de envases que ojalá fueran ecológicos, muchas veces de plásticos reciclados, que se laven, que no sean de un solo uso. También se estaban viendo cajas de cartón, pero que se utilicen solamente una vez. También estábamos viendo los tratamientos de aguas para las aplicaciones fitosanitarias que no llevaran Escherichia coli, que no fueran contaminadas con feca. Y también trazabilidad, que ahora hay una nueva ley que está haciendo Achipia y el Ministerio de Salud, que son requerimientos mínimos, que vamos a trabajar con agricultores para que puedan cumplirlos de manera simple, y también apoyándolos, porque muchas veces son pequeños, entonces no tienen los recursos necesarios, y el Estado debiera asesorarlos. Y también hicimos una parte de marketing basado en el origen para diferenciar entre los agricultores que están haciendo las cosas bien y las que no las están haciendo. O sea, decir, este producto es más inocuo, este producto cumple con que no tenga residuos de pesticidas, y eso publicitarlo para que en realidad en el consumidor final empiece a haber una conciencia de que esto sí es como relevante. Ahí le hicimos un cuaderno también a los productores para que ellos hagan sus registros de cosecha, van a ser asesorados para que tengan planos del predio. También vamos a ayudarlos a que ellos saquen la capacitación que necesitan en Chile para la aplicación de productos químicos, para que ellos no se enfermen y también los productos sean bien aplicados, y ojalá llevarlos hacia una agricultura más orgánica. Y esto en realidad muestra como el trabajo concreto que vamos a hacer con ellos, qué registros tienen que llenar. Ustedes los ven, son súper simples, los capacitamos para que hagan esto. Y los feriantes van a tener que tener un registro de compra para poder trazar el producto. Bueno, y el mercado Lo Valledor va a recibir estos registros y los va a tener para que el Ministerio de Salud los fiscalice, pero a nivel de mercado. No uno por uno, porque no hay tantos fiscalizadores, entonces hay que simplificar esta tarea.
Aquí vimos que la publicidad que puede haber ahí en la feria de origen conocido, que son productos más limpios. Hicimos una propuesta de envase que la vamos a desarrollar con plásticos reciclados de redes, que se ha limpiado el mar de redes, y este mismo polipropileno lo vamos a ocupar para cajas, pero no les vamos a dar un solo uso, sino que les vamos a dar varios usos, y lo valledor va a lavar estas cajas, y obviamente después va a haber una retribución en la baja de precio al comprar una nueva si tú traes la vieja para reciclarla nuevamente. Ahí están las propuestas de capacitación y el tema del agua, que vamos a tratar de que sea con agua de pozo las aplicaciones, y no, sino hacer algunos tratamientos que en base a filtros biológicos con plantas, y eso en realidad son varias propuestas que se van a tratar de hacer el próximo año o el año que sigue. Eso es más o menos lo que se trata mi trabajo, trata de hacerlo bastante simple y mejorar el canal de hortalizas y frutas en Chile, pero siempre tomando en cuenta a los actores que tiene la cadena comercial y tratando de pedirles la opinión de lo que es posible, lo que no es posible. Se logran bastantes más cosas que imponer una ley desde el gobierno, y que muchas veces es imposible cumplirla o no la cumplen realmente cuando ellos no están involucrados. Involucrar a todas las personas, a los feriantes, a las asociaciones gremiales, es bastante bueno para lograr el compromiso de ellos en este tema. Eso es mi presentación. Muy chévere. Muy, Claro. Qué interesante. En realidad son muy muchos interesante. aspectos que muchas veces no consideramos, y vamos a tener tiempo para conversar más sobre los puntos que nos estás presentando, que es como casi la escala directa, ¿no? de lo que uno reconoce en su día a día, el ir a comprar. Así que muchas gracias. Es súper importante el rol de los consumidores en preocuparnos de esto, porque en otros países se ha dado que la inocuidad alimentaria mejora y la seguridad alimentaria también, de que nosotros tengamos alimentos tan limpios como los que se exportan, ha influido mucho el consumidor. Entonces yo llamo a todos los consumidores siempre a fijarse en eso. Y no solamente los productos que estén en el supermercado sean limpios, nosotros necesitamos que todos sean tratados de la misma forma. Claro, no, hayas tocado un punto súper relevante, ¿no? Con lo de la exportación también. Pero ya volveremos a eso seguramente, que van a haber varias preguntas. Y luego... Yo tenía una consulta y no podemos ir adelantando alguna. De paso que hacemos conexión con Me parece. con el siguiente. ¿Cómo hacen si es que el consumidor va a estar informado o se promueve que el consumidor esté informado? ¿Cómo se hace el seguimiento luego? O sea, ustedes están evaluando cómo sale el mayorista, pero ya qué pasa si es que por ahí no se detectó y llegaron a todas las ferias. ¿Hay algún tipo de control que se hace luego sobre las ferias? ¿Algún seguimiento sobre los productos? Mira, el Ministerio de Salud lo que está haciendo es que nosotros trabajamos con Achipia, que es un instituto de inocuidad en Chile que se formó hace muy poquito, hace como 5 años. Entonces ellos están haciendo muestreos en las ferias, es que las ferias son... y si hay algún problema, nosotros por eso necesitamos trazabilidad para poder llegar al productor. Y ellos están haciendo ese tema. Se está también implementando un REAL que se llama, que ahí se están publicando todos los problemas que puedan haber dentro de del canal de las ferias o el canal de los supermercados. Todo está en pañales, sí. O sea, la verdad que la fiscalización es poca siempre, entonces se trata de hacer como como una conciencia en todos los distintos los distintos eslabones de la cadena. Siempre se opta por una conciencia de inocuidad alimentaria. O sea, pero lo otro es que en la feria se va a tratar que los puestos que tengan estos productos más limpios tengan un distintivo. Y también se va a tener un libro de reclamo, que es parte de la ley
La verdad que lo que se va a tratar es que las leyes se cumplan, porque las leyes están, Claro. piden un libro de reclamo, pero nadie las tiene. Entonces se va a tratar con libros de reclamos, con algunos muestreos que se van a hacer con Achipia, con los que trabajemos, se va a tratar que se haga lo mejor posible. Ok. Sí, de hecho da para varias cuestiones. Y lo mismo en Perú, o sea, pero eso lo menciono también dentro de las reflexiones, ¿no? Creo que, Ana Silvia, si te parece, creo que era lo que ibas a invitar, ¿no? ¿A qué pase a hacer? Sí, pero también compartir con ellos un poco la mirada que teníamos, esta pregunta que habíamos puesto sobre la mesa, que era, ¿es exagerado pensar que nuestra seguridad alimentaria está en peligro, en riesgo? O sea, yo sé que vas a tener varios temas ahí que vas a tocar, pero un poco como que si podemos en algún momento conversar al respecto de esto, ya sea dentro de tu presentación o después en la mesa. Ya, sí, tal vez un poco después. Igual voy a comentarles por dónde va mi trabajo. Sí, claro. Espero que sí salgan por ahí las conexiones. Porque directamente mi, desde donde me involucro es más bien desde los mercados de abastos. Y la mirada que aplico sobre los mercados de abastos, que para Perú vendrían a ser justo lo que hablábamos el fin de semana pasado que nos conocíamos con Carolina. Los mercados vendrían a ser más o menos como las ferias para el contexto de Chile, ¿no? Solo que aquí en realidad son espacios que están fijos. Es ahí donde tiene el principal abastecimiento de alimentos en Perú. Se tienden en un número muy alto, así que también es por eso que se conoce muy bien que son los principales puntos de abastecimiento para la población. En Lima hay más de 1000 mercados, 1200, si mal no tengo el número a la mano, y en Perú hay 2600 mercados en total. La mayoría de ellos son mercados urbanos. El principal giro de comercio es el de alimentación y es por eso también que han seguido operando durante la pandemia y por eso es que, como también creo que se ha visto en el caso de Chile, se les apuntó muy fuertemente ante los riesgos que podían tener como centros de contagio. De hecho, aquí se les ha estigmatizado como puntos de contagio, ¿no? Y es una imagen que se está trabajando y es también parte del involucramiento que tengo ahora. Voy a checar un poquito eso. Desde el trabajo que realizo junto a los mercados y junto a dirigentes de mercados y de una asociación de trabajadores de mercados aquí en Perú. Empecé a involucrarme con estos espacios de abastecimiento a partir de mis estudios de doctorado. He estudiado en Londres, que es ahí también donde coincidimos con Ana Silvia en su momento. Pero a partir de ahí es que empecé a plantear cómo mirar a los espacios de mercado, no solo como espacios de comercio, sino también como espacios de convergencia, de encuentro, y cómo la comida cumple un rol central en esas funciones tan importantes que tienen los mercados para las ciudades, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse, de hacer un uso colectivo de un espacio que provee un servicio público, finalmente, así sea que el espacio es privado o de apropiación privada, cumple un servicio público finalmente que es el de proveer los alimentos. Obviamente el contraste de realidades entre lo que podía ver en el Reino Unido, en Europa o en los viajes que pude hacer por el doctorado con la realidad en Perú, también me permitió entender que cada uno en cada barrio, en cada ciudad, cumplía o desempeñaba esas funciones hacia la ciudadanía de manera particular. Pero igualmente para mí se hizo evidente que esas funciones para el hacer de las ciudades
prevalecían e iban más allá del comercio, más allá del rol productivo o de las agendas productivas sobre las que ahora se encuentran, al menos en el caso de Perú y en algunas otras agendas urbanas que he podido ver, no sé si es en el caso también de Chile, pero comparando con Quito, con otros casos cercanos, bueno, de colegas en Toronto, la agenda sobre los mercados ha estado muy ligada a eso, ¿no? A comercialización, a comercio, a productividad, y se ha dejado de lado mucho esta vinculación con la alimentación. Y en el caso de Perú también surge lo que menciona Carolina respecto a los riesgos de inocuidad, ¿no? Y tal vez debería seguir en esto para poder recordar esos puntos. Hay muchos problemas respecto a la inocuidad también, porque hay muchísimos intermediarios y hay muy poco control sobre buena parte de la economía que se da paralela a la economía formal, ¿no? Como saben, para nosotros es más o menos el 70% de la fuerza laboral que está involucrada a actividades que no son formales. Muchas de esas también están vinculadas a actividades relacionadas a comercio de alimentos. Incluso hay mercados mayoristas que no son considerados formales, que abastecen a zonas grandes de Lima, que tampoco no tienen una actividad formal y no tienen tampoco forma de aplicar sistemas de trazabilidad. Pero digamos que ante toda esta gran masa de mercados y de canales de abastecimiento, para nosotros, o sea, en el contexto local, se han tomado un poco por sentado, ¿no? Que van a estar, que siempre vamos a tener el abastecimiento y que van a estar al servicio, pues, de la población, pase, sea el riesgo que aparezca por alguna coyuntura, pues, de salud o de fenómenos naturales que también nos ha tocado pasar, en donde habían algunos problemas de abastecimiento, pero que siempre se ha tomado por sentado que los mercados, pues, van a estar ahí presentes para lo que toque en el día, para la mesa, ¿no? En el caso particular de esta crisis, que ya implicó algo que iba más allá de lo que habíamos vivido antes, que iba hacia el cierre de los mercados, porque no era necesariamente lo que había pasado, pero esta vez fue como un cierre, o el peligro de cierre más masivo de los mercados. Ya aquí al menos ha sido como un espacio, una oportunidad para empezar a pensar qué tan importantes vienen siendo para nuestras ciudades. ¿Qué pasaría si empezáramos a perderlos? ¿Qué pasaría si el abastecimiento de la comida no recayera principalmente en ellos, sino empezara a quedar en supermercados, en más puntos informales, en más puntos donde no necesariamente, ni siquiera llamar sí, inocuidad, pero las condiciones mismas de la compra, que pueden ser calles, ¿no? Sin ningún tipo de infraestructura para la venta? ¿Qué pasaría si eso empezara a ser ante la falta de mercados, ¿no? Y de qué manera uno empieza a involucrarse con esa idea, con el rol que han venido cumpliendo pero que no se había visibilizado, ¿no? Entonces, bueno, este tiempo ha sido una oportunidad para justamente resaltar eso por parte al menos de quienes estamos trabajando de manera más cercana con espacios como los mercados. Tratar de llevar hacia adelante la concepción de que, por el contrario, como han venido siendo estigmatizados en particular en estos últimos tiempos, en los que además de verse señalados como puntos de contagio, también se han empezado a develar o a destapar cosas que han venido funcionando así por mucho tiempo, ¿no? Uno de los temas sí ha sido la inocuidad. Otro es de dónde vienen los alimentos, cómo se abastecen los mercados, porque eso fue parte también del caos, en que cada mercado puede tener 200 comerciantes y los 200 iban cada uno independientemente de los mayoristas y cada uno se abastecía
a su manera y empezaba a generar múltiples circuitos de mini abastecimiento que en vez de traer, asegurar que iba a haber la comida para todos los puestos, traía junto con él la posibilidad de alguna infección o de algún tipo de contaminación, ¿no? Y eso empezó a ser más resaltante en este tiempo. Pero bueno, ante las reflexiones, como les decía, más bien lo que estamos tratando más bien de poner por delante es cómo los espacios, siendo a pesar de estas debilidades en el desarrollo y en consolidación de los espacios de mercado, cómo pueden a su vez tener la posibilidad de convertirse en espacios de salud y de bienestar, de encuentro, de conectarnos con una forma antigua de vida pública, como pongo en esta frase, y cómo a partir de eso, de esa nueva apropiación más ciudadana, la participación que decía, o que la llamaba tal vez de diferente manera, pero al final que es participación, ¿no? Del consumidor, del cliente, del ciudadano, en el acceso a esos espacios, se vuelve vital, ¿no? Bueno, y un poco yendo también a la reflexión de qué es lo que representa el estar en el espacio del mercado y encontrarse en torno a la comida, también es una oportunidad no solamente para asegurar el alimento como derecho común, como necesidad cotidiana, sino también empieza a abrir puertas a otros tipos, a otras relaciones que permiten la convivencia urbana, ¿no? Y eso lleva más un poco a la parte de la experiencia social y a la experiencia de la alimentación, que también es un tema de interés para mí, que fue parte también de la investigación que hice, y es el poder ver cómo los alimentos tienen un rol sociocultural, nos representan a nosotros mismos en nuestras relaciones con el entorno y en nuestras relaciones interpersonales también. Y la intensidad en la que se dan esos intercambios en los mercados hace también que sean entornos alimentarios y entornos urbanos muy particulares y muy importantes para el hacer de la ciudad también, desde esos aspectos más sociales, humanos. Y bueno, un par de diapositivas sobre algunas perspectivas que podríamos empezar a encontrar o a ubicar, ¿no? Dentro de estas discusiones en torno a los mercados. Por un lado es el empezar a reflexionar sobre cómo no se ha estado dando una adecuada gestión urbana para los ciudadanos, cómo pensarlo en formas de gobernanza con esa participación, como decía, más, o empezar a que haya mecanismos de participación de los ciudadanos para reclamar, para decir, y primero para sentir que es también parte de su hacer el reclamar que hayan espacios dignos de abastecimiento, espacios dignos de trabajo para el otro, que también es parte de tu barrio. Y en eso, bueno, ponerles ahí dos ejemplos que he estado, de los muchos que han estado saliendo, porque los temas en torno a mercados, como habrán tal vez visto en noticias, no se suscitan para Latinoamérica, sino en múltiples latitudes en las que los mercados se han cerrado por las restricciones del COVID, y en particular en el norte, donde han estado en algunas ciudades, tal vez las más vibrantes, como se dice, que han estado de alguna manera regresando a los espacios feriales, bajo sus propios identidades, ¿no? De espacios para venta orgánica. Esos mismos espacios en estos momentos están siendo de alguna manera amenazados por las restricciones y hay un mayor involucramiento ciudadano en su protección, cosa que aquí todavía no lo hemos visto. Pero el uso del espacio, la apropiación previa hace que hoy, ante la crisis, haya una mayor necesidad de ellos y que los ciudadanos también reaccionen ante su protección. Y bueno, otra oportunidad es como
como les quería mencionar, tal vez ya iba introduciendo la idea, es esa capacidad que tienen los alimentos para reconectarnos con los sistemas y las relaciones que al final de alguna manera determinan nuestro día a día, en este caso los sistemas que podrían ser de abastecimiento, los sistemas alimentarios urbanos, darnos cuenta que no solamente dependen de los canales modernos y de cómo concebimos nuestra vida en modernidad, sino que hay conexiones que trascienden lo urbano, las rurales urbanas, por ejemplo, la conexión con el origen, como decía Carolina, los productores cuidan más justamente la trazabilidad, el trato del producto, el valor que tiene, no solamente es un valor comercial, es toda la labor que está detrás, y los canales modernos nos han hecho olvidar muchas veces de eso, ¿no? Y lo otro es, recuperando esa conexión con los alimentos, también el saber o el reafirmar ese sentido de que es un derecho común, y el uso que les demos y el buen uso que les demos también va a permitir asegurar que haya una mejor distribución, o por lo menos promoverla, ¿no? Reconociendo también que hay muchas personas en nuestros entornos, y les pongo una foto ahí de ejemplo de una zona que no es nada lejana a donde estoy yo ahora, donde es una clara demostración de esa mala distribución y esa desconexión tanto desde las políticas como desde quienes están comerciando con los alimentos, de olvidarse dónde están las verdaderas necesidades, ¿no? Y de qué manera atenderlas. Y bueno, como portales, digamos, de reflexión a partir de los espacios de abastecimiento. Y como mencionaba Ana Silvia, bueno, sí tengo una pequeña página donde he compartido y vengo compartiendo algunas ideas también de la tesis, y la mirada que tengo principalmente sobre los mercados es ese sentido comunitario y ese sentido también de alimentación, ¿no? El rol principal, perdón, de alimentación que cumplen. Y listo. Gracias. Ya salió, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ana María. Gracias a Carolina, las dos en realidad, por compartir su trabajo. Es una experiencia tan rica y la verdad es que es un privilegio poder escucharlas y tenerlas ahora en esta mesa de diálogo. Y gracias por querer participar. Y ahora sería esta siguiente etapa de nuestro encuentro, nuestra reunión. Entonces, está la mesa abierta para que se dialogue. Yo sé que tengo preguntas, pero obviamente, por favor, si alguien quisiera comentar o preguntar o interactuar de alguna manera, siéntase totalmente libre de hacerlo. Yo quisiera partir dándole las gracias a las dos por las charlas, muy interesantes ambas, y además entretenido que tengan dos enfoques distintos que convergen, digamos, en el mismo tema, o tal vez al revés, que divergen de la feria hacia dos temas aparte. Y bueno, había escrito una pregunta aquí para Carolina, un poco, porque claro, en ambas charlas me quedo con la impresión de que el problema fundamental está en los intermediarios, que en cierto modo tanto en Perú como en Chile, la abundancia de intermediarios hace que se pierda la trazabilidad, que se pierda el respeto por la inocuidad, que se vaya generando el problema. Y en realidad es un poco lógico, mientras más desorden tengamos en el proceso y más gente y más manos, digamos, obviamente va a haber más dificultades. Pero me parece que es un problema brutal y súper difícil de controlar. Entonces, no sé, quería preguntar un poco, tal vez a las dos, ¿qué estrategias se están tomando, si es que se están tomando, o qué están pensando hacer como para controlar un poco este problema del exceso de intermediarios?
En realidad lo único que hacen es subirnos el precio los intermediarios, porque el resto no aportan mucho. No, mira, lo que se está haciendo a nivel de INDAP, que es bueno, es un organismo en Chile que se preocupa de apoyar a los agricultores, está tratando que el mismo agricultor venda sus productos al consumidor final o al feriante, y ahí serían, o sea, siempre acortando las cadenas de comercialización. Se está apoyando en el tema de generar negocios, algunos formar cooperativas no ha sido muy exitoso, y estamos viendo cómo acortar siempre las cadenas. Nosotros estamos hablando con los valledor. Lo que pasa es que yo le puedo explicar un poco que trabajar en los valledor es bien difícil, porque primero que nada es un casi monopolio, que el 70% de las hortalizas y frutas de consumo interno pasan por ahí. Los dueños del mercado Lo Valledor son ex comerciantes de Lo Valledor, que fueron muy inteligentes, o sea, fueron muy hábiles con el tema comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El intermediario y el comerciante de Lo Valledor tiene mucho poder dentro de las decisiones de Lo Valledor. ¿Por qué? Porque los mismos dueños de Lo Valledor eran de ese ambiente y conocen a todos los comerciantes antiguos. Entonces, el peso que ellos tienen es muy grande. ¿Qué es lo que conseguimos nosotros? Estamos tratando de conseguir ahora que que los agricultores tengan una entrada ponte a las 8 de la noche y que los feriantes entren a las 9 de la noche, que era lo que pasaba antes. El agricultor que llegaba a Lo Valledor llegaba a las 8 de la noche, pero a los feriantes los dejaban entrar a las 11, 12 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El agricultor se quería ir rápido porque esta es una jungla de mercado. A los agricultores le hacen bullying terrible, entonces lo único que quieren es irse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Venden camión completo a un intermediario. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de lograr? Que el agricultor se quede para que el feriante le compre directamente al agricultor y no pase por tantos intermediarios. Y el intermediario va a estar autorizado para comerciar desde la 1 o 12 de la noche hacia adelante, no antes. Que también se está tratando, ¿qué se está tratando de hacer? Bueno, que hay un convenio INDAP con Lo Valledor que acompaña a los agricultores dentro del mercado. Le da buenas posturas, posturas son las posiciones donde se pone el camión a vender, que obviamente igual que los locales hay algunas que son más atractivas que otras. Entonces Lo Valledor se comprometió con el gobierno a darle a estos agricultores que venden directamente mejores posiciones comerciales dentro del mercado. Y también acompañarlo, tienen un gestor comercial que los acompaña en la venta de sus productos y les busca clientes dentro del mercado. Entonces, eso es lo que se está haciendo para como tratar de que no haya tanto intermediario, porque hace 10 años atrás los agricultores eran el poder vendedor en Lo Valledor era el 20%, y hoy día es el 5%, entonces se está tratando de revertir. Pero siempre los van a ver, la idea es que, bueno, y van a tener que, obviamente, si se empiezan a hacer como temas de etiquetas, de que se cambien los envases, y los agricultores toman esto, nos decían la gente que trabaja en Lo Valledor, que son gerenciales y todo, que ellos tratan siempre de que el mercado como que mejore, solo el directorio más el más complicado de avanzar, porque como tienen esta mentalidad más comercial, solamente comercial, entonces se está tratando de que estas políticas empiecen por imitación, porque es increíblemente es la línea que más da resultados. Supongamos, en las cajas de tomate se adoptó por una caja de tomate, ponte X, que se puede lavar. Empezaron a traerlas desde Arica. Todos los tomates ariqueños venían así, entonces les gustó más porque era más higiénico, se veía mucho más higiénico, entonces empezaron de a poco los otros a imitarlo. Entonces eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, de incorporar políticas y que por imitación se incorporen como a la conducta del comerciante. Gracias, Caro. Bueno, acá
no hay, o no he ubicado ese interés político en mejorar la inocuidad desde la salida de los mercados mayoristas. Eh, bueno, hay obviamente las leyes, como también decía Carolina y Ana Silvia, están dadas, pero no se cumplen. Deberían haber supervisiones continuas en los mercados. eh, no se cumplen o no se reportan. Y desde los mayoristas, hay uno principal aquí y no se estuvo efectuando. ¿Y qué es lo que hizo en ese último tiempo que se ponga el primer puesto de supervisión de inocuidad en el principal mercado mayorista acá? Que haya un grupo, un colectivo, ¿no?, de profesionales, pero también al final un colectivo de defensa del consumidor, que denuncie que los productos que estaban llegando tenían niveles de agrotóxicos muy altos. Al final son niveles, o sea, bueno, primero que son productos que se ubicaron en varios mercados emblemáticos de Lima, lo que representaría que ese nivel de agrotóxicos estaría llegando a todos o a la mayoría de los mercados, ¿no?, en los productos que seleccionaron, pero también eran productos de alto consumo, ¿no?, hortalizas, eh, productos que no son solamente, no son de una región, son de varias regiones. Si eso lo conectas con el conocimiento de que, por ejemplo, ahorita el Ministerio de Agricultura está exonerando de impuestos a los fertilizantes y otro tipo de agroquímicos que se usan en la agricultura. Entonces vamos a seguir encontrando que los agricultores usan más que todo pensando que están, bueno, creyendo en la historia, ¿no?, con la que llegan los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura, y otros que comercian con los agrotóxicos, creyendo en que eso va a mejorar sus niveles de producción, de ventas, siguen aplicando, aplican incluso después de la cosecha, ¿no? En post cosecha ya quiere decir que te va a llegar con eso al mercado, aplican ahí a los productos que deben llegar más bonitos, como el brócoli, las fresas, ¿no?, algunas hojas, y bueno, con eso llega y es lo que estamos comiendo, ¿no? Y eso se sabe hace varios años. Yo me fui enterando, no tengo como ven ese vínculo tan directo con los sistemas de abastecimiento, pero he estado entrando a partir del trabajo de investigación. Entonces, vinculándome con gente que trabaja, por ejemplo, con FAO, eso ya era sabido. Pero ha tenido que venir un punto como este, donde ya hay tanta atención puesta sobre espacios de abastecimiento, como decía, para que una denuncia salte así, ¿no? Del nivel de agrotóxicos tan alto, porque en algunos casos, no recuerdo los nombres, pero en algunos casos eran, pero cifras astronómicas de lo permitido para el consumo humano, ¿no? Entonces, ¿por qué, si es que se estuvieron aplicando las normas antes y, y haciéndose los seguimientos que debían hacerse periódicos sobre los productos en mercados minoristas y mayoristas, por qué no se denunció antes que eso es lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, para nosotros, por un lado vendría, y tal vez, no sé si es el caso ahí también, ¿no?, pero por un lado aquí es ese uso indiscriminado, ¿no?, de productos ya a nivel de productos químicos, ¿no?, a nivel de la producción, cosecha, post cosecha, bueno, desde la planta. Y por eso también mencionaba ese respeto, esa vuelta a la conexión de lo que es el alimento, ¿no? Porque ya también es parte de que tiene que ver mucho de cuánto nos cuestionamos de dónde viene lo que comemos. Y con tantos intermediarios, a ver, pregúntale al que te vende de dónde viene cada cosa que te está vendiendo y cómo se produjo, ¿no? Y a mí también me queda la duda de cómo hacer para que haya menos intermediarios. ¿Será que habrá que favorecer las cadenas cortas y como consumidores de repente involucrarnos más en ese cuestionamiento hacia el origen y buscar productores, ¿no? Es una muy buena asegurar. reflexión, Anita. Muchas gracias a ambas por las respuestas. Yo en realidad me siento, se lo dije a Ana María y a Carolina como el cupido, o sea, las conocí a las dos y dije, esto puede ser una muy interesante conversación
sobre todo porque es comparativa, ¿no es cierto? Es la realidad chilena y la realidad peruana, y ojalá muy pronto, yo creo que en este periodo que vivimos tan extraño, lo que sí es verdad que ha pasado es que ha empezado a fluir muchas conversaciones, entonces se ve que más países empiezan a hacer como un pozo común de conocimientos y experiencias, y yo creo que eso es sumamente potente, y ojalá tuviéramos más vivencias y experiencias de Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, de todo el continente, como para reforzarnos como continente, que eso es un poco como que el enfoque que tenemos desde este espacio que estamos haciendo entre todos. Pero voy a aprovechar porque habían cosas muy interesantes que antes de, como de la escala un poco menor, en el tema de las diferencias de Chile y Perú, era un poco también, Caro nos comentaba el tema de las exportaciones, ¿no? Chile es un exportador muy conocido y tiene unas frutas hermosas con un estándar muy alto para la exportación, del cual, como nos explicó cuando conversábamos casualmente, nos beneficiamos todos los que estamos aquí, porque no es que sea necesario para nosotros los consumidores aquí, pero finalmente sí nos beneficiamos. Pero por otro lado, hay como un estigma al tema, no sé si es tan grande la palabra, pero como que el mercado o la feria no es vista como algo muy atractivo, que como que es un recurso asociado a tu capacidad económica. Entonces los supermercados tienen como ese beneficio del atractivo, de que es más inocuo, de que es más, perdón, de que es un mejor producto, qué sé yo. Mientras que en Perú a lo mejor todavía no es tanto así. Sí es verdad que también los supermercados existen y también atraen mucha gente, pero también se dan muchas ferias y sobre todo las de productores que nos comentabas, Anita, en esa conversación casual que tuvimos, donde decías que justo en el periodo de la pandemia no muchos eran realmente los productores, pero como que la gente por tradición se había acostumbrado a tener goce de estas ferias de agricultores o de productores que llevaban todo el producto, pero ahora realmente como que las municipalidades tienen que suplir esa condición de llevar el abastecimiento y no necesariamente son los agricultores o los productores directamente, ¿no es cierto? Pero yo creo que en general es un tema de educación, como ahora mismo lo señalas, ellos echan más agroquímicos pensando que hacen un bien y generalmente no es así, no les conviene a ellos, no nos conviene a nosotros como consumidores. No sé si alguien quiere interrumpirme aquí, pero yo quería compartir algo, si alguien más no quiere, por favor, interrumpan. A mí me gustaría hacer una pregunta. Dale, Camila, por favor. Bueno, yo soy estudiante de arquitectura, Anita me hizo clases, y bueno, me gustaría ver, bueno, no sé si desde su experiencia, desde su ámbito, desde donde me quieran contestar, cuáles son sus reflexiones o sus conclusiones con respecto al mercado, a la feria, bueno, en específico a la feria, en este post pandemia, como cuáles serían los aprendizajes desde su área, porque el COVID y la pandemia como que ponen en evidencia muchas cosas y muchas reflexiones. Entonces me gustaría saber cuáles son sus reflexiones, como a qué se debería llegar después de lo que estamos viviendo. Eso. Mira, una de las reflexiones que se hace, por lo menos escuché de un profesor en una clase ahora que estoy en un diplomado, es que el COVID, una de las teorías que se tiene, que se generó en un mercado de alimentos por la manipulación, no se sabe bien, de un murciélago o de un pangolín. Entonces, así de importante es el tema de la inocuidad alimentaria y la inocuidad de manejo de, obviamente, también de productos pecuarios. Yo creo que el tema de inocuidad alimentaria sí nos va a dar más problemas con el cambio climático en un tiempo más. Las bacterias, los virus se están haciendo más resistentes, se están adaptando más incluso al frío. Se ha visto que hay un recuento, hay más posibilidades de contraer una listeriosis, hepatitis y diferentes enfermedades a través de los alimentos.
yo también hago la conclusión es que el consumidor, lo bueno de esta pandemia es que el consumidor va a estar más consciente del tema de microbiología y también de limpieza y de inocuidad alimentaria. Por otra parte, también es importante reflexionar con el último tema que ocurrió en Chile, que es el estallido social, y que hemos tratado de abordarlo con gente del gobierno, del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud. Cuesta bastante que tengan una mirada distinta, pero es que ellos siempre están preocupados que los agricultores aumenten o sea, tengan inocuidad alimentaria, tengan trazabilidad para, para mandar a mercados como supermercados o para la exportación. No se ha hecho este link todavía lo más importante aquí es el mercado interno. O sea, somos nosotros como país. Ellos nos tienen que cuidar a nosotros antes de la exportación o de la misma manera. Hay que tratar a los alimentos que se van a exportación y a mercado interno de la misma manera. Y eso cuesta mucho en gente que tiene como muy comercializado el tema en su cabeza, que siempre está pensando en cómo van a entrar más dividendos y todo. Es importante el tema económico, pero también es importante cuidar a la población y generar políticas públicas en los alimentos en Chile, en la feria, y que no sea como siempre son el mercado interno del pariente pobre, el pariente pobre de nuestro país. Siempre se deja de lado, siempre se tiene que mercantilizar el tema del suministro de alimentos y se ha visto que no es tan así. Yo encuentro que América Latina en general tiene que mirar hacia su población, ver lo que pasó en la pandemia, ver el estallido social como un aprendizaje. O sea, por lo menos eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, de trabajar con los feriantes. Ahora vamos a hacer un proyecto con las ensaladeras dentro de las ferias para que tengan su resolución sanitaria, para que trabajen en condiciones, en buenas condiciones, que tengan buenas prácticas de manufactura, pero para que el ciudadano común y corriente tenga esos beneficios, no solamente los que van a comprar al supermercado que es más caro y las comunas más pudientes, sino que la gente común y corriente. Eso es lo que por lo menos esa es como mi mirada más importante que me ha hecho como seguir este tipo de proyectos. Muchas gracias, Caro. Eso tiene muchísima relevancia. Estaba viendo si estaba sin audífono, sin audio, perdón. Me parece que es vital ese tema, ¿no? Que era justamente, nos queda muy poquito tiempo, ya se nos acabó el tiempo, a lo mejor nos extendemos unos 5 minutos más, pero más que nada el tema, como tú lo mencionabas, como América Latina, y ese era un poco el tema del abastecimiento también, porque ahora si tenemos unos minutitos para tocar el tema de abastecimiento a nivel internacional o como se entiende en ámbitos académicos ahora mismo el norte global y el sur global, que básicamente son lo que antes en generaciones anteriores se llamaban los países primermundistas y los países tercermundistas. Latinoamérica, en su mayoría, aparte de Chile, que oficialmente no está considerado dentro de lo que es el Global South o el sur global, pero igual los que vivimos aquí sabemos que es una fachada, lamentablemente. Sobre todo como lo menciona Caro, con lo del estallido social ha quedado en evidencia. Entonces podríamos decir que somos lo que es considerado dentro de los ámbitos académicos como el sur global. Y claro, mientras los supermercados son muy eficientes en estos países del norte global, también sabemos muchos, y los que estamos en constante investigación y relación con los países del norte global, ya sea porque tenemos familia o porque tenemos vínculos académicos o de trabajo, sabemos que hay muchas estrategias que tienen que ver con cómo mejorar ellos sus condiciones actuales, que no son muy positivas porque han hecho mucho uso de sus suelos y han usado agroquímicos indiscriminadamente. Y claro, uno se pone a pensar que si nos ven a nosotros en el sur global,
bueno, estoy pensando ahora específicamente en América Latina, pero esto a nivel mundial, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Esa es la pregunta que yo a veces me hago y que comparto con muchas personas. Y bueno, desde mi ámbito espacial, siendo urbanista, me preocupa mucho un poco el tema del impacto que esto tiene en nuestra realidad física. Porque así como Anita menciona o reflexiona sobre qué podría pasar con los mercados, y lo importante que yo comparto es el tema de la esencia del mercado, cómo podemos rescatar e identificar esa esencia para que, considerando también lo que Caro menciona, que es muy posible, esperemos que no, pero si fuésemos a tener que lidiar con otras circunstancias parecidas a las que hemos tenido en estos tiempos, ¿cómo reinventamos? Yo sé, a mí también, o sea, siendo arquitecta, nos forman a apreciar toda la interacción social y los mercados son como un punto que burbujea, pero al mismo tiempo, sabiendo que estos tiempos han sido muy, muy, muy desafiantes, sería bueno, a lo mejor desde mi perspectiva, humildemente, propongo a lo mejor plantearnos tipologías de mercados donde la esencia exista, pero a lo mejor tenemos que mirar el impacto dentro del tamaño, el cómo se, se intercambian ciertas cosas, o sea, sean por transacciones monetarias o no, pero cómo es que nosotros podemos conceptualizar la idea de mercado dentro de tiempos de pandemia. Y puede ser que sea como una contracción para luego expandirse, puede ser que sea un mercado, un concepto de mercado dentro de circunstancias muy particulares y luego tengamos de apoyo la infraestructura típica. Pero también, y perdonen que salte así, pero soy consciente del tiempo, el tema de si nosotros como sur global tenemos que siempre abastecer al norte global, mientras ellos tratan de recuperar sus suelos, a lo mejor porque hay muchos profesores, y lo había comentado, como Jamie Lorimer, que nos cuentan, nos dan charlas sobre estrategias de rewilding que van a tomar largos espacios de tierra, de suelo, para mejorarla, recuperarla. Pero mientras eso pasa, mientras ellos no tienen un abastecimiento local, me pregunto, ¿somos nosotros quienes tienen que abastecerlos? Y si es así, ¿qué impacto tiene en que nosotros podamos abastecernos primero? O sea, y lo decía Carolina, o sea, nosotros también somos importantes, ¿no? Que la experiencia, lo que ha pasado con muchos productos nativos, como la quinoa, ojalá no se repitan, pero aún la quinoa es muy especial, porque la quinoa que tenemos en Latinoamérica crece a ciertas alturas, con lo cual no necesitaba agroquímicos, y al ser exportada y cultivada en otros lugares, siendo en otras cotas, obviamente tiene otras necesidades. Entonces también hay ahí miradas que podemos tomar como experiencias pasadas que a lo mejor nos ayudan a ver lo que idealmente quisiéramos evitar. Y por eso siento yo que estas conversaciones son tan relevantes, porque las converso no solo en el ámbito de arquitectura o de urbanismo, los converso con distintas personas y todos tienen como esta conciencia de lo que está pasando con nuestro abastecimiento. Así que gracias otra vez. No sé si alguien más tiene algo más que compartir antes de cerrar la sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe que he llegado bastante tarde, pero tuve unos inconvenientes aquí en casa. Tranquila, bienvenida, Así Valeria. que he podido escuchar un poquito de lo que dijo Ana, lo que dijo Carolina, lo que dijo Camila, lo que acabas de decir tú, que lo último me ha parecido muy, muy importante, ¿no? Una de las cosas que se ha perdido bastante es que al querer abastecer hacia el norte, nosotros como sur también hemos perdido nuestro propio calendario de siembra y cosecha. Y también estamos acostumbrando a los consumidores a que se adapten a ese crecimiento. Entonces, los consumidores como que se han desconectado de saber que no todo el tiempo van a tener fresas, ¿no?
que las mejores fresas solo van a crecer ahorita, hasta diciembre, nada más. Y luego de enero hasta mayo vas a tener unas fresas pequeñas. Entonces, y eso es porque nosotros estamos abasteciendo. En el caso de Perú, aquí el Ministerio de Agricultura refuerza mucho el concepto de que lo mejor es para afuera y no miramos hacia acá. Entonces, hasta el calendario de siembra también ha cambiado. Ahora tenemos arándanos todo el año. Aguaymantos, que es nativo de acá de la zona de Sudamérica, también lo tenemos todo el año. Entonces, estás esforzando a los agricultores a que crezca algo rápido y por lo tanto se esfuerzan ellos también a tener que ponerle pesticidas, herbicidas y todo lo demás, y no hay un descanso de la tierra. Entonces la gente se ha desconectado de eso. No saben que todo el tiempo no puedes construir. Y otra cosa es que fuerzas a los agricultores, sobre todo los pequeños, que al no poder abastecer, tienen que asociarse. Y eso es algo de aquí muy típico de Perú. Un solo agricultor no puede abastecer a todos. Por ejemplo, el caso de los restaurantes de Acurio. Gastón Acurio es recontra conocido. Ellos compran para toda la corporación. Entonces no pueden comprarle solamente a un productor. Tienen que comprar de diferentes lados, de todas partes del Perú, para poder cumplir con la tonelada. Si son 3, 5 toneladas al año de cebolla, de zanahoria, de lo que sea. Y entonces eso genera que todos los agricultores se asocien. Y luego para repartirse el tema del dinero es todo un trámite. Y eso es lo que, y a eso es que es toda una cadena que los menús de los restaurantes no está adecuado al año de siembra, cosecha ni meses, sino adecuado al paladar de lo que quiere el consumidor. Entonces hay bastante trabajo, o sea, por hacer, y eso inclusive va de acuerdo a los mercados, ¿no? Algo que también comentaste es que es muy cierto, es que aquí también en Perú sucede lo mismo. Los supermercados son para las personas que pueden tener dinero. O sea, se vende siempre que ellos son los adecuados para que tu tema de seguridad alimentaria, los alimentos son lo mejor. Y en los mercados no. Los mercados para la gente que no tiene. Cuando nuestra propia cultura peruana es hasta ahora, de construir tu menú del día a día de la semana. No solo para los estratos, digamos, que no tienen dinero, sino inclusive a los medios. Yo trabajo con productores directamente y sé lo que han sufrido para esta pandemia para poder traer un producto. Actualmente, si tú quieres comprar una castaña que viene de Madre de Dios, te cuesta 25 soles traerla. O sea, Madre de Dios, yo estoy en Lima y así sea 1 kilo, 500 gramos, me cuesta 25 soles. Entonces, los consumidores tampoco saben eso. Entonces, hay muchas cosas que se han construido a través del supermercado, ¿no? Ideales, publicidad, el supermercado como fuente que dicta al consumidor lo que va a comprar y no lo que tú realmente necesitas. Y lamentablemente por el tipo de asociaciones que tenemos en los mercados, queda bastante por construir, como habrá comentado Ana, quien se ha contado más o menos cómo se trabaja la parte aquí del tema de los mercados. Bueno, eso no pude escuchar lo demás que han conversado, creo que el tiempo queda muy pequeño, pero sí, o sea, hay muchos temas que hay que tocar, que hay que ver, ¿no? Y es verdad que son relaciones súper amplias. En Tiene realidad, muchas aristas. O sea, el alimento tiene dejes demasiado. desde la semilla hasta, bueno, y vuelta a la tierra. No, y esa conversación sobre cómo logramos que esa vuelta a la tierra sea adoptada por nuestra modernidad, ¿no? Llevó a que, Ana María, tú mencionaras un poco el proyecto, porque también yo estaba pensando a lo mejor es que, como en Suiza, que parece que hay un distrito donde cada familia identifica ciertas hortalizas y cada casa tiene como un abastecimiento propio, pero obviamente eso no va a abastecerte 100%, igual vas a necesitar hacer compras de fuera. Entonces, no sé, es como una idea de si nosotros podemos
apoyarnos en un porcentaje y luego replantearnos cómo hacemos esta especie de mercado que no desaparezca como concepto, ni tampoco como infraestructura, sino que sea más fluido, que pueda adaptarse a circunstancias particulares que surjan, ¿no? Y que hayan varios tipos, no solamente lo que ya hemos experimentado, que ha sido terrible, pero bueno, ya lo conocemos, sino que pensemos qué más podría pasar para que estemos preparados y no nos tome todo tan por sorpresa, ¿no? Y que podamos adaptarnos. Entonces, ¿cómo se llamaba el proyecto, Anita? ¿Era Lima 2035? Esa es una propuesta, sí, pero ellos trabajan, bueno, tienen una visión sobre sobre nuevas formas de abastecimiento de Lima, ¿no? Creo que el trasfondo está justamente eso, ¿no? En respetar la diversidad de las formas de producción, la diversidad también que puede proveer la estacionalidad, las tierras, el recuperar el sentido de cooperación, de colaboración, el diversificar, así como diversificamos lo que comemos, diversificar nuestras fuentes de abastecimiento también, en respeto justamente a esto, a este ideal, ¿no? De asegurar que haya, asegurar que haya para mí como que haya para todos. Entonces, bueno, sí, es muy amplio, pero es porque está al centro de nuestras vidas, pues, ¿no? Es lo primero, ¿cuál es el primer contacto que tenemos con la tierra desde que nos levantamos, lo que incorporamos, los alimentos? Así que creo que vale el que sigan las discusiones. Y también es un poco parte de la cultura, ¿no? O sea, me gustaba mucho el aspecto que iba remontándose a buscar lo que hacíamos antes, que como grupos construían como una red de apoyo, ¿no? Pues existía el IU, y un poco de una forma totalmente, o sea, de otro continente, en Suiza también podría verse que hay como un patrón que tiene algo de similitud. Entonces, ¿por qué no? Si es algo que nosotros teníamos, ¿por qué no recuperarlo? Físicamente es muy interesante de explorar, pero también... Bueno, nuestras comunidades andinas lo practican, de hecho, ¿no? O sea, Claro, creo que está dentro ahí. de los sistemas, claro. O sea, a lo mejor las respuestas están tan cerca. Aquí también en Temuco pasa mucho eso, que hay muchas respuestas, pero que a lo mejor no son tan exploradas. Pero bueno, este es el inicio de la conversación. Y ha sido sumamente enriquecedor. Sí, y bueno, y gracias a Nacilio por invitarme, por invitarnos. Sé que es un grupo de amigos que va creciendo, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. igual que ya queda el contacto entre nosotros y espero que sigamos conversando. Sí, porque esto da para bastante más. Seguro que van a haber más ideas después de esta conversación, de esta sesión. Muchas gracias y ha sido Muchísimas un gusto estar con ustedes y bueno, conocí a Ana María. Un gusto también. Mucho gusto, Carolina. También seguimos en contacto. Me siento como Cupido, ya lo había dicho. Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo más antes de cerrar la sesión, pero la voy a cerrar porque ya pasamos 15 minutos y recomiendan que estemos solamente 1 hora en reuniones, así que hay que cuidarnos también. Qué saludable, qué saludable. Hay que hacerlo. Un abrazo a todos. Abrazos a todos, cuídense mucho. Fin de semana. Chao, chao, chao. Vale, un gusto. Chao a todos. Igualmente. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias por la charla. Chao Marisa y Carmencita. Besos a todos. Besos. Chao, chao. Besos Argentina. Chao Alexis. Pronto en el sur. Tom is asleep. Es muy tarde para él. Se fue. En Londres. Chao, chao, ya me voy. Nos vemos. Duerme bien. Have a nice sleep. Estoy cocinando porque tengo hambre. Pero Tanto muchas hablar de gracias. comida nos dio hambre a todos.